Educación dialógica, el diálogo como práctica de transformación. La educación dialógica propone una transformación profunda del aula tradicional. Frente a un modelo centrado en la transmisión unilateral de conocimientos, este enfoque plantea que el aprendizaje surge del intercambio, la interacción y la construcción colectiva de sentido. El diálogo no es solo una técnica pedagógica, sino una postura ética y política frente al conocimiento. En esta presentación analizaremos la propuesta dialógica de Freire, el modelo de comunidad justa de Kohlberg y las características ideales de una educación basada en el diálogo. La educación dialógica parte de una idea sencilla pero profunda. Aprendemos mejor cuando dialogamos. No se trata solo de hablar, sino de escuchar, argumentar y construir significado junto con otros. De acuerdo a Velasco y González, el diálogo es el núcleo del proceso educativo porque permite reconocer al otro sujeto como capaz de pensar y aportar. Álvarez y colaboradores señalan que este enfoque busca la inclusión y el éxito escolar para todos, es decir, nadie queda fuera del proceso de aprendizaje. El aula deja de ser un espacio de imposición y se convierte en una comunidad donde el conocimiento se construye colectivamente. Paulo Freire critica lo que denominó educación bancaria, porque considera que reduce el acto educativo a un simple proceso de transferencia de información. En este modelo, el profesor es quien posee el saber y lo deposita en los estudiantes, vistos como recipientes vacíos. El conocimiento se transmite como algo terminado, incuestionable y descontextualizado de la realidad del alumno. El estudiante se limita a memorizar contenidos para repetirlos posteriormente en exámenes. No hay espacio para la pregunta, la duda o el análisis crítico. El docente habla, el alumno escucha. El docente piensa, el alumno obedece. Se crea así una relación vertical donde uno ejerce autoridad y el otro recibe pasivamente. Freire señala que este modelo ya no funciona porque forma sujetos adaptados al sistema, pero los sujetos críticos capaces de transformarlo. La educación bancaria promueve la repetición y la obediencia, pero no desarrolla conciencia social ni pensamiento autónomo. En lugar de formar personas libres, reproduce estructuras de dominación. Frente a esto, Freire propone la educación problematizadora. En este enfoque, el aprendizaje surge del diálogo sobre la realidad concreta que viven los estudiantes. El conocimiento no se impone, sino que se construye colectivamente a partir de preguntas, experiencias y problemáticas reales. El estudiante deja de ser objeto de enseñanza para convertirse en sujeto activo del proceso educativo. Nadie educa a nadie, ni nadie se educa solo, como plantea en su libro Pedagogía del Oprimido. Las personas se educan entre sí en interacción constante con el mundo que las rodea. El aula se transforma en un espacio de reflexión compartida donde tanto el docente como el alumno aprenden y enseñan. En este contexto aparece el concepto de concientización. Para Freire, concientizar no significa simplemente adquirir información, sino desarrollar una comprensión crítica de la realidad social, política y cultural. Implica tomar conciencia de las condiciones en las que vivimos, cuestionarlas y asumir la responsabilidad de transformarlas. Con ello, la educación deja de ser repetición mecánica y se convierte en un proceso de despertar crítico. El diálogo permite que los sujetos nombren su mundo, comprendan las relaciones de poder que lo atraviesan y descubran su capacidad de acción. Así, la educación se convierte en una práctica de libertad y no en un mecanismo de adaptación. Para Freire, el diálogo no es simplemente una conversación o un intercambio de palabras, es, ante todo, una postura ética frente al mundo y frente a los otros. Dialogar implica reconocer al otro como un sujeto válido, capaz de pensar, de crear y de transformar la realidad. Por eso, el diálogo auténtico no surge de manera automática, requiere ciertas actitudes fundamentales. En primer lugar, necesita amor. Amor por el mundo y por las personas. Sin ese reconocimiento humano, el diálogo se vuelve frío y vacío. También exige humildad, es decir,
la capacidad de aceptar que no sabemos todo y que podemos aprender del otro. Requiere fe en la capacidad transformadora de las personas, en su potencial para comprender su realidad y cambiarla. Además, demanda esperanza, la convicción de que la realidad no es algo fijo, sino algo que puede modificarse a través de la acción colectiva. Y finalmente, necesita pensamiento crítico, porque dialogar no es repetir opiniones, sino analizar, cuestionar y reflexionar sobre el mundo que habitamos. Cuando estos elementos están ausentes, el diálogo se convierte en imposición disfrazada de conversación o en una interacción superficial y sin profundidad. Pero cuando están presentes, el diálogo se transforma en una verdadera práctica de libertad donde las personas no solo intercambian ideas, sino que construyen conciencia y sentido. Lawrence Kohlberg propone el modelo de la comunidad justa como una manera concreta de llevar el diálogo a la práctica dentro de la escuela. En este modelo, la institución educativa funciona como una pequeña democracia. Estudiantes y docentes participan juntos en la toma de decisiones importantes mediante asambleas donde se discuten normas, conflictos y dilemas morales reales. El objetivo no es únicamente resolver un problema inmediato, sino promover el desarrollo del razonamiento moral. A través del diálogo argumentado, los estudiantes aprenden a fundamentar sus opiniones, escuchar perspectivas distintas y reflexionar sobre lo que es justo. El diálogo en este contexto se convierte en una herramienta formativa que fortalece la responsabilidad, la empatía y la participación democrática. No se trata solo de obedecer reglas, sino de comprender por qué existen y cómo afectan a la comunidad. De esta manera, la escuela deja de ser un espacio donde la justicia se explica teóricamente y se transforma en un lugar donde la justicia se practica cotidianamente. A partir de las propuestas de sus autores, podemos identificar algunas características fundamentales de la educación dialógica. En primer lugar, el diálogo ocupa el centro del proceso educativo. No es un complemento, sino el eje que organiza la enseñanza y el aprendizaje. A través del intercambio de ideas, el conocimiento cobra sentido. También se reduce la jerarquía rígida entre docente y estudiante. Esto no significa que desaparezca la autoridad académica, sino que se transforma la relación. Ambos participan activamente en la construcción del saber. Además, se fomenta la argumentación basada en razones. Los estudiantes no solo opinan, sino que aprenden a fundamentar sus ideas, escuchar otras perspectivas y dialogar desde el respeto. La educación dialógica busca la inclusión y la igualdad de oportunidades. Cada voz es considerada valiosa y el aprendizaje se entiende como un proceso colectivo donde todos pueden aportar. En este modelo, el conocimiento no se transmite de manera unilateral, sino que se construye en comunidad. Aprender significa interactuar, cuestionar y reflexionar juntos. Finalmente, la educación no se limita a la adquisición de contenidos, sino que apunta a la transformación social. Forma personas críticas, capaces de comprender su realidad y actuar sobre ella. En este contexto, el docente no desaparece, pero su papel cambia profundamente. Deja de ser un simple transmisor de información para convertirse en mediador, facilitador y participante activo en el proceso de aprendizaje. En resumen, la educación dialógica plantea una transformación profunda de la manera en que concebimos el aula y el aprendizaje. Desde la crítica de Paulo Freire a la educación bancaria hasta la propuesta democrática de la comunidad justa de Kohlberg, el diálogo aparece como el eje central para formar personas críticas, responsables y conscientes de su papel en la sociedad. Educar no significa llenar mentes con información, sino acompañar a los estudiantes en la formación de una conciencia capaz de pensar, cuestionar y actuar sobre la realidad que los rodea. El diálogo nos permite comprender el mundo, pero también reconocernos como protagonistas dentro de él. Nos invita no solo a aprender contenidos, sino a asumir una postura ética frente al conocimiento y frente a los otros. Por ello, la educación dialógica no debe entenderse únicamente como una metodología didáctica,
sino como una postura ética, social y humanizadora que busca construir comunidades más justas a través del encuentro y la palabra compartida. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Paulo Freire. Muchas gracias.